más, empiezo lanzando la primera pregunta en principio para todos y ya empezando por allí por la derecha, y es: ¿la televisión híbrida, lo que es la televisión conectada, es una amenaza o una oportunidad para los radiodifusores? Buenas. Contestando a la pregunta en una sola palabra, es una oportunidad, es evidente. Yo querría proclamarme como uno de los usuarios de los que tanto se ha hablado en esta mesa. He estado en algún momento a punto de marearme en las ponencias anteriores, cuando se hablaba tanto de HTML5, etcétera, etcétera, porque es evidente que mi background no es técnico, pero sí que ha habido una cosa que realmente es lo que nos mueve a nivel de en el caso de la televisión, en el caso de TV3, y es una cosa que hablaba Klaus Illner, y es el tema de las emociones, ¿no? Nosotros, muchas de las decisiones que tomamos están en clave de las emociones que tiene el usuario en este caso que nos mira. La televisión híbrida evidentemente es una oportunidad porque amplía ese espectro de emociones, amplía una capacidad de consumo a la gente a la que nosotros nos dirigimos. Es evidente como operador o como operador histórico de televisión, la primera pantalla, la pantalla principal, que era la más deseada y que yo creo que ya es siendo la más ocupada de todas y todavía lo van a ocupar más, nosotros tenemos que hacer hueco a otros contenidos o a otros players o a otros actores, pero está claro que en esa pantalla realmente las emociones son la clave del éxito. Y cuando digo emociones me refiero evidentemente a facilidad de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el que allí se juntan 1, 2, 5 personas en función del momento del día y el día de la semana y en función del tipo de familia y de hogar, y etcétera. Pero sí que es importante que la visualización de cualquier desarrollo técnico que haya tenga en cuenta el componente emocional por el cual la persona que está allí, que al final es usuario, que va a pagar él directamente o indirectamente, pero al final es el que de alguna manera financia toda la cadena, vía directamente o a través de la publicidad, de las marcas comerciales. Es importante que a él lo continuamos teniendo emocionado cuando esté sentado en el sillón, sofá, silla, taburete o lo que sea. Y ese es para nosotros la clave. Evidentemente la televisión híbrida, conectada, etcétera, son oportunidades, nos plantea nuevos retos, pero el gran reto es mayor consumo, mayor posibilidad de crecer. Evidentemente tendremos más competidores, tendremos otro tipo de lucha, pero ese es el planteamiento con el que abordamos toda esta nueva o estos nuevos retos que se nos vienen encima. Gracias. Chema. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues yo, por no repetir lo que ha dicho Carles, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y por complementarlo, pues está claro, yo creo personalmente que es una oportunidad, pero en cualquier caso, si fuese una amenaza, tendríamos que convertirla en una oportunidad. Yo creo que los radiodifusores estos últimos meses, años, en cualquier caso en un espacio de tiempo muy corto, hemos demostrado tener una flexibilidad brutal hacia todos los cambios tecnológicos y, por no extenderme mucho, vino la TDT, que lógicamente nos fragmentaba el mercado, y lo que hicimos es, o por lo menos hablando directamente de nuestro grupo, fue convertirlo en esa oportunidad y empezamos a invertir en los nuevos canales, que nosotros llamábamos complementarios, empezamos a innovar en el tema de comercialización, haciendo proyectos innovadores que no había únicos en el mundo, como fue el proyecto de pauta única, y al final pues lo que hicimos es esa amenaza convertir en una oportunidad y disponíamos pues de un grupo, una familia de canales con una comercialización adecuada. Hace ya muchos años, ya que lo conocéis, empezamos con una estrategia de gestión multiplataforma y multidispositivo, ¿no? que también nos obligó, pues por un lado, a cambiar todos nuestros procesos, por supuesto, a invertir con nuestra empresa de I3 de desarrollos en un sistema de gestión digital multiplataforma, ¿no? Porque
tienes que cambiar totalmente, no solamente tienes que invertir en tecnología, sino que cambiar tu manera de crear contenidos, tu manera de gestionar los contenidos, porque son millones de vídeos los que se entregan en Internet, miles de clips, que son archivos digitales que salen por nuestras continuidades con unos grafismos. Entonces hay que invertir mucho en tecnología para crear esos sistemas, esos flujos de trabajo, esas automatizaciones de todos esos procesos, y nuevamente nos obligó a cambiar. Y por no extenderme de más, pues hemos tenido últimamente pues procesos de fusión que todos conocéis, que también de alguna manera hemos tenido que, no sé, en todas dificultades, que sacarlos con éxito. Con lo cual, la palabra yo creo que nos tiene que definir, por quitar un mito que siempre se nos ha acusado a los broadcasters, es flexibilidad. Es decir, nosotros el cambio tecnológico estamos acostumbrados a él y en cualquier caso, si fuese una amenaza, lo vamos a tener, como lo hemos hecho siempre, convertir en una oportunidad. Además, lo hemos hecho estos cambios en un momento que nos iba bien, porque lo difícil es cambiar cuando te va bien. Y lo hemos demostrado, porque ahora mismo, sinceramente, nos sigue yendo bien. Es decir, yo agradezco a Paul Lee la conferencia que nos ha dado, pero al final los datos, yo tenía aquí también algunos datos que iba a dar, el consumo de televisión sigue creciendo, el mito de que los jóvenes no ven televisión es mentira, sigue creciendo el consumo de jóvenes en televisión, la penetración en España de la tele, en jóvenes, de la televisión con respecto a Internet son 13 puntos, que nosotros sabemos lo que sería 13 puntos en términos de audiencia, estaríamos muertos. Entonces, en definitiva, pues que los broadcasters nos hemos enterado de que el electrodoméstico este que tanto amamos ha dejado de ser una caja tonta, ya lo sabemos de hace mucho tiempo, lo tenemos claro, y entonces pues vamos a apostar por lo nuevo, vamos a seguir apostando y vamos a convertirlo desde luego en una oportunidad. Muchas gracias. Frederic. So, well, this is always saying some questions about opportunity and threats. Well, the threat is here. We don't know how big it is, but in front of us we have these internet giants such as Google and Apple that are there with billions of cash in their pocket. They can make huge investment, and at the same time they are not paying any taxes, or almost, in the countries where they are making business in Europe. So the response of broadcasters must be on all these different fields, including regulation. But at the same time, in TF1 we identified long ago this threat, and we decided first of all to turn it into an opportunity. But the way to turn it into an opportunity is also to be able to manage easily our workflow of productions. And this is the reason why we decided to invest time and resources into HBBTV. En HBBTV, y por eso hemos tenido tanto éxito con nuestra iniciativa de estandarización, para de esa manera poder fácilmente proponer contenido, cualquier cosa que tenga que ver con la televisión conectada. En cuanto a oportunidades, hay muchas oportunidades, pero no hay que olvidar que la televisión es para vídeo. We won't propose content No vamos a proponer that are not contenido directly linked que no either esté to a directamente current relacionado program ya sea con or un which is linked programa to a actual video o usage. el uso de vídeo. Everything else will be El niche. resto será You can make nicho. business, Puedes there are ganar dinero, many puedes things tener to un be negocio, done, sí, but, se pueden hacer muchas maybe, cosas, pero it may be niche. And in terms no of es más business, que un nicho, digamos. Y en cuanto al negocio, bueno, pues of a white page. yo creo que estamos hablando de una página en blanco. Advertising business that can El negocio de be, publicidad, related to, que podría asociarse streamed video, al video streaming, is still to be written. bueno, For example, todavía in no TF1 sabemos. we have En several, TF1 catch-up tenemos TV operations varias where we can operaciones place de pre-roll. catch-up And, TV, the way we are selling y la manera en que our vendemos inventory is very nuestro chaotic. inventario For some es programs, bastante we have caótica. En too much algunos demand, programas and tenemos for some demasiada programs, demanda y para so, otros programas no tenemos ninguna advertising demanda. business O sea que el negocio de la publicidad realmente es needs metrics, necesita métricas. Studies, and I Hacen think falta this is the very estudios. beginning. Y yo creo que estamos todavía en pañales, estamos todavía empezando. ¿Sí, Peter? Thank you very much. Muchas gracias. A mí me gustaría decir que es un gran placer estar hoy aquí. Quiero disculparme porque mi español no es lo suficientemente bueno como para hacer intervenciones en este idioma. Opportunity or threat.
¿Es una oportunidad o una amenaza? Bueno, aunque me gustaría decir que es una oportunidad, y creo que todo el mundo ha indicado ya que en algunos casos era una amenaza que se convirtió luego en oportunidad, yo creo que debemos decir que no debemos olvidar que esa oportunidad es una oportunidad que debemos aprovechar sobre la base de los principios del modelo de televisión lineal que oímos esta mañana y que es tan popular. O sea que la noción de simplicidad es muy importante. Esto ya se ha mencionado varias veces esta mañana. Esa idea de que la televisión híbrida o conectada va a transformar la televisión, convirtiéndolo en un dispositivo de consumo multimedia como si fuera un ordenador. Yo creo que esa idea es equivocada. Va a seguir siendo un dispositivo para ver vídeo y eso no constituye ningún problema. Lo importante es asegurar que los que pertenecemos a la comunidad de la radiodifusión no debemos olvidarnos que es la simplicidad de nuestra oferta lo que hace que sea tan popular y debemos seguir centrándonos o concentrándonos en una plataforma buena, fácil de utilizar, lo cual no significa necesariamente que tengamos que alienar a los jóvenes. Como hemos visto, a los jóvenes también les gusta la simplicidad y suelen consumir dispositivos y contenido fácil y sencillo de utilizar. El hecho de ser joven no quiere decir que los valores de la simplicidad y la calidad no te importen. Así que lo primero es la oportunidad, pero luego también hay varias amenazas en este sentido. Hemos oído hablar de los retos que supone garantizar que los sistemas de producción puedan estar al tanto de las demandas necesarias del contenido, pero hay otras amenazas. Una de ellas es que la televisión conectada es la primera evidencia que tenemos de contenido a través de Internet en el mismo dispositivo, esencialmente de manera transparente para el usuario. Y es muy importante asegurar que las normas que rigen nuestros negocios se pueden transformar también a este nuevo espacio para que así podamos respetar los ingresos tan esenciales para garantizar la simplicidad de la oferta, así como también para poder garantizar que nuestros hijos, nuestras abuelas y demás pues puedan gozar de una seguridad y de derechos, ¿no? Por eso creo que es una oportunidad para todo el sector que se puede aprovechar. Todas las cifras sugieren que cuando pasemos nuestros servicios online a los dispositivos de visualización de televisión lineal, su uso va a explotar, a aumentar muchísimo. O sea que esto es una amenaza, ¿no?, para los anchos de banda que tenemos y para las normativas. Y habrá que garantizar que las normas que se aplican a nuestros negocios se apliquen también a este espacio y que sean relevantes y que protejan los intereses de aquellos que participan en este espacio. Y también vamos a tener que asegurar que todos los distintos participantes magnífica, pero es una amenaza. Continuando un poco con lo que comenta Peter, con la irrupción de lo que es la televisión conectada, pues aparece un nuevo canal de distribución. O sea, realmente hasta ahora el canal broadcast pertenecía al broadcaster y ahora, pues con la televisión conectada, esto puede suponer un problema para el broadcaster, el tener, oye, pues ese canal no es mío exclusivamente y a la televisión pueden llegar otros contenidos que no son míos o que yo no los controlo ciertamente. El otro día en unas jornadas que hubo organizadas por Vocento, me hizo gracia, creo que fue José María Martín Guirao, pero dije tenía toda la razón, que decía que es que la televisión ya estaba conectada. Y tiene razón. Aparte de estar conectada a la red, a la red eléctrica, y al cable de RF donde se recibiría la antena, pues estábamos ya también en ese sentido compitiendo con otros canales que ahí sí que no controlábamos. Estaba conectado al vídeo, que la gente grababa lo que quería, estaba conectado a los DVDs, está conectado a las videoconsolas, que también cogían consumo de la pantalla, por supuesto también a la competencia del cable, del satélite, y luego, como hemos visto aquí, los usuarios más avanzados incluso ya conectaban el PC para ver contenidos. Entonces, efectivamente, ¿a qué se refería con el tema de la conectada? Pues está conectada a Internet, y como decía Peter, que yo estoy de acuerdo con el tema de las amenazas,
Entonces, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo? ¿A que ahora Internet entra en la caja tonta y por eso digamos que es una amenaza? Bueno, pues es lo que estábamos refiriéndonos antes y hablaremos más adelante. Ese nuevo canal, a diferencia de los otros, lo que sí que nos tiene que permitir, aunque digas tú que no lo controlemos, nos permite Internet una conexión directa con nuestros espectadores. Por lo tanto, si estamos haciendo una estrategia adecuada en nuestra distribución de contenidos de Internet, tenemos que empezar a aprender a conectar con nuestros usuarios, ahora en este caso, ¿no? Pero cuidado que también a Internet le aparece una nueva amenaza, porque el consumo, creo entendido, que el consumo de Internet a través de la televisión híbrida está aumentando significativamente, lógicamente, porque cada vez tiene más penetración. Con lo cual, uno de los problemas que tiene Internet es que aparece otro nuevo dispositivo que le segmenta aún más el mercado, ¿no? Eso es lo que veo. Es decir, aparece un nuevo canal que aparentemente no controlamos, pero que es mucho más atractivo y que es lo que tenemos que aprender a controlar y a gestionar y a hacer dinero con él. Carlos. Siguiendo en esta línea, la mayoría de los broadcasters hemos estado presentes en Internet desde hace tiempo. Nosotros llevamos desde el 95, con consumos a la carta desde el 2004. Entonces, todas estas experiencias que hemos tenido en el entorno PC, por decirlo de alguna manera, pues nos sirven para llevar esas experiencias y trasladarlas y adaptarlas a todas las nuevas pantallas, sea la principal a través de la conexión, sea la pequeñita, el móvil, el tablet, todas ellas. Está claro que eso también, insisto, lo que hace es que el consumidor tenga o dedique más tiempo a ese entretenimiento, y eso nos permite poder de alguna manera captar más espectadores y más tiempo de ese consumo, evidente, con el riesgo de si no lo haces bien y si no cumples con los requisitos de calidad, etcétera, etcétera, pues puedes perder. Eso es evidente, ¿no? Pero toda experiencia en ningún caso nosotros nunca hemos tenido controlado el broadcaster. Lo único que tenemos controlado es un canal o los que tenemos, pero siempre ha sido uno de los mercados más competitivos, el de la televisión, y yo creo que aquí y coincido de que no nos asusta porque ya llevamos tiempo en esa dinámica. Frederic. Well, it's difficult to evaluate what means emergence of a new distribution canal. Lo que está claro es que ahora podemos tener acceso, los usuarios pueden tener acceso a una nueva forma de consumir vídeo en Internet. Y me gustaría subrayar de nuevo que lo que busca la gente es también y sobre todo contenido de primera calidad. Lo que la gente busca, lo que ve las plataformas abiertas como YouTube o otras parecidas, son muchas veces cosas derivadas de ese contenido premium que se puede ver en un cine o en televisión. Cuando no es contenido puramente ilegal, que se copia, cosas que se pueden encontrar en televisión o en el cine, ¿no? Es muy interesante algo que ocurrió el año pasado. En Francia tenemos una altísima penetración de televisión de alta definición. Entre un 30 o 40% de los hogares acceden a televisión a través de APTV. Y en esta plataforma durante algo más de un año se puede tener acceso a cualquier cosa de las televisiones como TF1, M6, etcétera. Todos nosotros estamos disponibles en Catch Up TV, en cualquiera de estos ISPs, de esos set-top boxes. Y lo que pasa es que TF1, cuando hablamos del número de horas de vídeo consumido en Internet, es el número 2 después de YouTube, lo cual significa que el interés
por el vídeo en Internet va a ir directamente al negocio de medios tradicional. Peter? Sí, es un problema interesante. Vemos en una serie de aspectos que está disminuyendo el control que tienen los radiodifusores sobre sus canales de distribución de medios, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, en el sentido de que durante varios años los radiodifusores, la mayoría de los mercados desarrollados, hace tiempo que no controlan sus principales canales de distribución. O bien lo hace un tercero, un proveedor de red tercero, o en algunos casos una serie de servicios de suscripción o de abono. Por lo tanto, no tiene por qué ser un problema en ese sentido. Donde ya se convierte en un problema es en el entorno de las redes de ancho de banda ancha, la disponibilidad de ancho de banda para distribuir lo que nosotros llamaríamos contenido de medios de comunicación en formato largo. Las redes de Internet no son muy buenas en este sentido, pero no lo hacen bien. Hace falta una inversión importante, como hemos oído esta mañana, esta inversión no está disponible necesariamente y además hay muchos debates que se están produciendo ahora a nivel europeo con respecto a la visión 2020 y sus objetivos de garantizar que un porcentaje X de los hogares europeos estén conectados con banda ancha, con un nivel de calidad razonable, etcétera, etcétera. De hecho, esas redes de banda ancha van a ofrecer contenido de medios de comunicación y ese contenido va a venir esencialmente de la comunidad radiodifusora. O sea que a nosotros nos interesa asegurar que estas redes funcionen. Todos los que estamos aquí y nuestro anterior ponente, Klaus, estamos participando en la innovación de las redes de banda ancha para asegurarnos de que funcionen, llegando en algunos casos a instalar equipos en todos los proveedores de Internet para asegurarnos de que ofrezcan una mejor calidad, mayor calidad de experiencia a los consumidores, etcétera. O sea que es un proceso que no depende de que nosotros digamos que Internet no funciona para ofrecer contenido, no. Es una alianza y así debe ser de cara al futuro. Y es especialmente importante porque no debemos olvidar que las redes en Internet van a ofrecer contenido, gran parte del contenido en el futuro. Por lo tanto, debe ser un mecanismo de distribución funcional. Siguiendo un poco todo lo que es la situación actual en la que está emergiendo la televisión conectada, actualmente es un coste del que ya se está obteniendo retorno. Es decir, ¿tenéis ya algún modelo de negocio que se vea con éxito o actualmente sigue siendo un coste totalmente para los broadcasters? No, yo creo que el modelo de negocio, la mayoría de los modelos de negocio en estos últimos tiempos están en revisión. No, pero en este caso el modelo de negocio no está basado tanto, no queremos basarlo tanto en el modelo de Internet, en el que el coste por impacto es muchísimo más bajo que en televisión. Creemos y estamos convencidos de que es un impacto con mucha mayor calidad que el impacto en el entorno Internet, por poner los dos modelos. En cualquier caso, ahora mismo tampoco hay una masa crítica y un complemento de usuarios que puedan acceder, tal como hemos visto en los gráficos y en los de esto de las diferentes, sobre todo la de Paul Lee, ¿no? En nuestro caso, como televisión operador público, sí que tenemos claro que tenemos una doble función, que es no solo hacer motor de que este tipo nuevo de consumo y de televisión se desarrolle, sino también prescribirlo a la sociedad para que los nuevos hábitos y todo lo que son los nuevos consumos pues crezcan, ¿no? Y ese creo que es un papel importante que va más allá del modelo de negocio estricto, ¿no? Sí, pues como decía el director general al principio de toda la introducción de la conferencia, nosotros en principio
vamos a basar el modelo de negocio en la publicidad online. Es decir, nosotros generalmente nuestro modelo de negocio es casi siempre el mismo, tanto en televisión como en Internet. Lo que intentamos es hacer los contenidos de la mejor calidad posible, más atractivos, para que los espectadores nos elijan y luego innovando en la comercialización de los mismos. Entonces, ¿cómo hemos arrancado el modelo de negocio y cómo estamos aprendiendo aquí? Pues con la experiencia que teníamos en la web, lógicamente, ¿no? Entonces, hemos arrancado pues con los modelos que teníamos pues tanto de publicidad online como los famosos pre-roles, mid-roles, y enganchando nuestra server a los servidores de vídeo, y así es como estamos arrancando, y efectivamente pues de momento las cifras son buenas y no es un modelo de costes, sino es un modelo a otro nivel pues rentable. Otra cosa es que efectivamente aquí es ya la publicidad en Internet y estamos hablando del modelo de negocio de una televisión en Internet, que lógicamente pues las grandes marcas todavía, afortunadamente, porque es nuestro negocio, siguen encontrando en la televisión pues lo que le damos a la televisión, esa cobertura que ellos necesitan, no se la está dando Internet. Sin embargo, ahora aparece pues esas otras nuevas oportunidades efectivamente de participación o de enganche o de compromiso con el usuario, ¿no? Okay. Frederic? Well, it's still very difficult. Bueno, sigue siendo muy difícil sacar conclusiones claras con respecto a un modelo de televisión para la televisión híbrida, ¿no? Modelo de negocio, perdón, para la televisión híbrida. Estamos experimentando con nuevos servicios en el mercado francés desde hace un año aproximadamente. Y en cuanto a los televisores conectados, sabemos que hemos vendido aproximadamente 1 millón de televisores compatibles con HbbTV en Francia, y en total podemos decir que hay unos 200.000 televisores activos HbbTV que al menos han conectado una vez con el servidor. Así que es difícil sacar conclusiones claras, ¿no?, al respecto. Pero bueno, estamos experimentando. Y en cuanto a con qué estamos experimentando, bueno, ha habido 2 hitos en el último año. Uno de ellos ha sido la primera publicidad sincronizada HbbTV. Estás viendo un anuncio y cuando empieza el anuncio recibes una invitación y puedes realizar una transacción dejando tu número de teléfono móvil para que te llamen de vuelta o enviar un código al anunciante para que te llamen, ¿no? No es muy diferente a lo que ocurre con la televisión interactiva de primera generación vía satélite. La diferencia es que es mucho más fácil desarrollar y lanzar este tipo de servicios, o sea que eso es lo primero. Y lo segundo es que hemos experimentado con micropagos directamente cargados los pagos a la factura de electricidad o de gas. Y es algo muy sencillo, o del operador de telecomunicaciones. Y esperamos ampliar la base de consumidores en el caso de, bueno, pues canales de televisión o programas de televisión en los que la gente quiera votar y que se cargue a través de los SMS. Pero cuando hablamos de la situación global, nuestro objetivo, cuando hablamos de este tipo de negocio, bueno, yo no creo que vaya a suponer una revolución. Creemos más bien en todo lo que tiene que ver con el vídeo. Pensamos que adoptará distintas formas. Primero, hablaremos de la posibilidad de transformar a un usuario que no es de pago, a un espectador que no es de pago, en una persona que quiera comprar un programa de antemano. Por ejemplo, tenemos acuerdos con un estudio americano para poder vender con VOD, vídeo bajo demanda, series, pero una vez que hayan sido emitidas en Estados Unidos. O sea que
En el caso del Mentalista, la temporada 2 o 3 lo ofrecemos en nuestro canal normal y corriente, pero tú puedes comprarte episodios de la última temporada, que no sé si es la 4 o la 5, puedes comprarte episodios que hayan sido ya emitidos en Estados Unidos. Es lo que llamamos la posibilidad de transformar a un mero espectador en un comprador de programas, ¿no?, de contenido. Y por supuesto también hablamos de la publicidad. En el último año hemos visto un aumento en los servicios catch-up que hemos ofrecido y hemos visto que el mercado se está animando y que está dispuesto a pagar un precio más alto por este tipo de publicidad pre-roll. Uno de los problemas que tenemos es que sigue siendo algo muy fragmentado. Los anunciantes con frecuencia quieren o bien comprar publicidad para televisor o para tableta o para internet, y por lo tanto eso nos fragmenta mucho las cosas. Thank you. I think Muchas gracias. Como se ha dicho, la televisión híbrida representa, por el momento, para la mayor parte de nosotros, un costo que tenemos que soportar en cuanto a su distribución y desarrollo. Dicho esto, reconocemos la necesidad de garantizar esa matriz para poder evaluar la publicidad y realizar publicidad con públicos objetivos y poder realizar toda la experiencia y monitorizar toda la experiencia de la televisión híbrida. En cualquier caso, la televisión híbrida es más bien una solución a un problema que tenemos en el sector de la radiodifusión. Es decir, cómo podemos transferir la experiencia del usuario, por ejemplo, con la televisión catch-up, o con que esta experiencia se transfiera a los dispositivos que tienen, otros dispositivos conectados o no conectados al televisor. Ahora lo podemos hacer todo esto directamente en el televisor, lo cual significa que inmediatamente se le ofrece una propuesta atractiva al consumidor, lo cual se ha plasmado en las tasas de consumo de televisión catch-up. Esto no ocurre así, por ejemplo, hace unos años con HMP, donde teníamos una solución, pero no sabíamos muy bien cuál era el problema que queríamos resolver. La situación ahora ha cambiado y por eso los sistemas de televisión híbrida son tan populares. Pero, como vemos, lo que tenemos que hacer es garantizar que podemos convertirlo en dinero, convertir todo esto en ingresos. Y por eso se están los experimentos de nuestros colegas de la FN1 se han llevado a cabo en otros lugares del mundo para poder poner en marcha mecanismos necesarios que puedan medir la audiencia para ver cuál es el valor real de esta propuesta. Tenía más preguntas, pero bueno, yo creo que será mejor interesante que el público lance alguna pregunta. Si ninguno os animáis, yo tengo aquí varias que lanzarles, o sea que como prefiráis. Muchas gracias. Soy Óscar Martínez de la Torre, del Ministerio de Industria, y quería preguntaros por una noticia que leí la semana pasada sobre que algunos gobiernos, en vista de la Estrategia Europea 2020 de la Agenda Digital para Europa, con banda ancha para todos los ciudadanos o con gran parte de los ciudadanos, se estaban planteando utilizar el espectro radioeléctrico de las televisiones para la quinta generación de telefonía móvil y dar la televisión a través de redes de banda ancha. ¿Creéis que este escenario en el 2020 es posible? Creo que la noticia venía precisamente del Reino Unido. Peter. Sí, todo es posible en 2020.
Probablemente yo no voy a tener el mismo trabajo y seguramente vosotros tampoco. O sea que cualquier predicción que hagamos para 2020, realmente, en fin, dicho esto, sí que es probable que sea posible. Yo creo que, sin duda, depende de lo que uno defina como experiencia televisiva. Es decir, siempre se va a plantear cuál es la mejor forma de proporcionar, de prestar, de dar esos contenidos. Por ejemplo, la distribución terrestre era muy ineficaz. Sumamente ineficaz. Si tenemos en cuenta los modelos de distribución actuales, los que tenemos ahora mismo, y de hecho tenemos grupos de trabajo que están en ello, y le decimos a los operadores móviles, ¿qué nos costaría replicar nuestra cobertura actual en vuestra red? Nuestros servicios actuales. La primera respuesta es que actualmente no es posible, pero podría ser posible en 2020. Ahora mismo no lo es, no obstante. Y la siguiente pregunta que se hace es ¿cuánto va a costar? En otras palabras, ¿cuánto el consumidor o el radiodifusor están dispuestos a pagar por esa distribución? Y con los modelos actuales, sencillamente esto no es viable. Habría que multiplicar lo que se paga actualmente por la distribución por 2, por 3 o por 4. Estas son el tipo de cifras que tenemos que tener en cuenta. O sea que, para responder directamente a su pregunta, diré que para las redes de banda ancha, si son que sean capaces inalámbricamente de dar esos contenidos en el futuro, tiene que haber un cambio fundamental en la forma en que estas redes hacen negocio. No se trata solamente de un problema de física. Supongo el problema de física podría resolverse. Hay otra cuestión que es mucho más difícil de resolver, que es conseguir que los operadores de redes se conviertan en el tipo de operadores que estén interesados en dar este tipo de servicios. Nuestra visión a medio y largo plazo es que va a haber una combinación de esas dos redes, de esos dos tipos de redes. Es decir, esto es lo más eficaz y la mejor forma de abordar el problema. La radiodifusión es muy eficaz y muy barata. Eso no significa que sea un medio de distribución malo, al contrario, es muy bueno. O sea que tengamos esto en cuenta. Y yo creo que una combinación de esos dos tipos de distribución es la respuesta adecuada. Esa es mi opinión, porque así podremos seguir haciendo planes de cara al futuro, para poder sacar el máximo partido de nuestras redes y garantizar que esas redes pueden aportar y proveer todos esos contenidos. Frédéric Tapissier, usted ha mencionado alguna experiencia sobre micropagos, vamos a ver, vender antes de que se difundan en los canales de su país cosas que ya se han visto en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es la reacción del consumidor de cara a ese servicio? Y además, ¿cuál es el precio típico que ustedes están aplicando a ese contenido? Bueno, creo que no me he explicado bien. En primer lugar, el micropago era un experimento que se ha hecho en un grupo muy pequeño de televisiones HbbTV compatibles en Francia, que sean compatibles con HbbTV. Y eran televisores que estaban con algunos operadores de telecomunicaciones, porque no todos los operadores pueden ofrecer directamente la posibilidad de hacer micropagos. Eso para empezar. Entonces hemos empezado a poner a prueba este sistema, sobre todo para poner a prueba la tecnología HbbTV y todas las demás cosas. En cuanto a la oferta de series, esto es interesante porque esto también se hizo en respuesta
para combatir la piratería de contenidos. Entonces pensamos que podíamos hacerse ese tipo de precios de cualquier episodio, de cualquier serie. No sé, 5 euros, entre 3 y 5 euros por episodio, eso es lo que se cobraba. Y propusimos ofrecerlo 3 días después de que se hubiera emitido en Estados Unidos y lo ofrecíamos durante unos 15 días. O sea, esa era la posibilidad, ¿no? No sé si respondo a su pregunta. Lo siento, pero no he oído la pregunta, no lo he hecho con el micrófono, pero la respuesta es que no tengo cifras, seguramente son confidenciales, pero lo único que puedo decir es que sí que tuvo éxito la experiencia, pero tampoco ha sido o sea, no funcionó mal, pero tampoco fue un éxito total, ¿no? Funciona por una serie de grupos de élite, por así decirlo, que están dispuestos a pagar, vamos a decirlo así. Es una pregunta. Soy Chema. Frederic, quiero decir que ustedes lo que miden es en términos de el dinero que pueden obtener, pero ¿cómo qué cambios fundamentales necesitan ustedes para que pueda abordarse esa transición al modelo HbbTV? En primer lugar, en Francia hay alguna diferencia con respecto a España, algo de lo que me enteré ayer, de hecho. Nosotros, en Francia, tenemos en cuenta el consumo diferido de los programas de televisión. Es decir, si uno almacena el programa y lo ve en catch-up o unos cuantos días después de que se hubiera emitido, sí que se tiene en cuenta a la hora de contabilizar por parte de los órganos que se encargan de medir las audiencias. Pero creo que esto no resuelve la cuestión de la publicidad en video streaming, porque cuando uno hace un streaming de un vídeo entra en un modo de publicidad diferente y no puede incluir tanta cantidad de vídeo como uno antes hacía, porque yo qué sé, si hace 5 minutos es muy probable que los extractores se hayan ido. O sea que hay que hacerlo poco a poco, del mismo modo que uno pone anuncios intercalados en un contenido. Al principio parecía que esto estaba en una actuación adecuada en cuanto al inventario y cifras, pero resulta que no, porque la reglamentación con respecto a los números para contar los números de personas de un programa es diferente cuando es en línea. Y además porque quizá no se venda el anuncio de la misma forma, porque quizá se emplee anuncios con públicos específicos. Por consiguiente, ninguna de esas opciones se están utilizando ahora. Ahora estamos analizando, estamos definiendo en vender el inventario como ahora, pero las otras cosas las estamos estudiando. Y estamos viendo también la posibilidad de hacer publicidad target, o sea, para públicos específicos. Hay muchos issues o problemas que tienen que solucionar entre ellos está el de medición de audiencias para asimilar, por lo menos para que las marcas confíen en Internet como confían como he dicho antes, en la televisión. Lo que sí que te digo es que nosotros, y es un poco lo que trataba de explicar, es que no creemos que hoy en día esta banda ancha o que el HbbTV o con lo que venga, que evidentemente vamos a apoyarlo, siempre estamos trabajando en ellos como una distribución complementaria, ¿de acuerdo? Entonces, yo no creo que Internet, por muchos avances tecnológicos que has hablado esta mañana de ellos, vaya a conseguir que la distribución de nuestra programación lineal sea igual que a las redes broadcast, ¿vale?
Entonces, yo no veo que esos eventos en directos y esa programación lineal que tanto cuidamos y que, como hemos visto, que tanta audiencia tiene, se pueda replicar con la conexión de Internet, sinceramente, por muchísimos motivos, ¿no? Entonces, no tenemos esa necesidad en la medición de audiencias. Está perfectamente resuelta hoy en día en España con Kantar Media y está acordada, o perfectamente resuelta, no sé si está perfectamente resuelta, pero en cualquier caso acordada por todos los actores, y en Internet a nuestros contenidos lo estaremos haciendo bien, porque si no, dentro de las amenazas podemos nosotros mismos canibalizarnos a nuestra audiencia que ve nuestros contenidos lineales. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿vale? Siempre tratamos de buscar contenidos complementarios que incrementen, porque nuestros contenidos todavía decía que está aumentando el número de gente que ve nuestros contenidos, pero todavía es más si tienes en cuenta el consumo no lineal de nuestros contenidos. En las segundas pantallas intentamos que sean contenidos complementarios, como es una segunda pantalla, ¿vale? Por tanto, no tenemos ahora mismo ese problema o no necesitamos que se resuelva en ese sentido la medición de audiencias. Me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José. Lo que está claro es que no se trata de sustituir una cosa por otra. La capacidad de ver televisión en catch-up no significa que se pierden espectadores, porque esos espectadores son espectadores que se han perdido un episodio y ese tipo de contenidos son precisamente ese tipo de contenidos los que más se ven en televisión en catch-up. La gente tiene la oportunidad de verlo en directo, pero como hay veces que como no tenían posibilidad, hay gente que como se puede ver en catch-up deciden no verlo, pero también hay espectadores que dicen, no pude ver el episodio, pero voy a ver, como tengo televisión en catch-up, lo voy a ver ahora. O sea que una cosa se compensa con la otra. Bueno, yo creo que ya estamos pasado bastante de hora. Damos por concluido esta mesa y damos paso a José Luis a que presente los trabajos del acuerdo del Grupo de Trabajo de la Televisión Híbrida. Gracias.